Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Estamos estudiando esta semana el tema derivado de nuestra jornada de 50 días llamados a una nueva vida. Ese es el tema que estamos contemplando esta semana y estamos hablando principalmente de algunos privilegios de esa nueva vida, y hemos establecido el hecho de que cada uno de esos privilegios que mencionábamos en el video pasado, cada uno de esos privilegios tienen como propósito transformar nuestra vida. A través de cada uno de estos privilegios, Dios va a ir transformando tu vida, y particularmente el día de hoy quisiera hablar de un segundo privilegio, que es tenemos acceso a su gracia. De hecho, Pablo usa la expresión somos salvos por gracia, y ese es un gran privilegio que tú y yo tenemos. Y me gustaría leer la porción. Dice el versículo 4, versículo 5 de Efesios capítulo 2, dice así: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Qué maravillosas palabras del apóstol Pablo. Y me gustaría leer esta misma porción, pero en la versión 60, porque hay una expresión que a mí me gusta mucho. Fíjense lo que dice la versión 60. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero luego el versículo 8 de ese capítulo repite esta misma verdad: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o nadie se jacte, como dice otra versión. Y el segundo privilegio que el apóstol Pablo está mencionando, con el cual Dios pretende transformar nuestra vida, es el acceso a su gracia. En Cristo Jesús, tú y yo tenemos acceso a su gracia. Y en esta ocasión, precisamente Pablo está hablando de la salvación. La salvación es una manifestación de gracia, es consecuencia de la gracia de Dios. Pero la verdad es que no solamente la salvación es una obra de gracia. La gracia de Dios está disponible para todos aquellos que vienen a Cristo Jesús. Por eso podemos establecer que el segundo privilegio que transformará nuestra vida es tener contacto o disfrutar de ese acceso que tú y yo tenemos, que es la gracia de Dios, o el acceso a la gracia de Dios. ¿Cómo podemos entender la gracia de Dios? Primer pregunta: ¿cómo la podemos entender? Un diccionario bíblico define gracia como un favor no merecido. De hecho, la mayoría de nosotros entendemos este concepto y lo hemos aprendido. Gracia es un favor no merecido. Pero también podemos definir gracia como un amor manifestado, o sea, un amor práctico. Un amor manifestado a quien no hizo nada para merecerlo. Y me gusta mucho esta definición de gracia, amor manifestado, porque habla de una acción dirigida hacia aquella persona que no hizo absolutamente nada por merecer esa manifestación de amor. Entonces, el amor de Dios en el contexto bíblico se manifiesta mediante su presencia y su respaldo. Ojo con esto. ¿Cómo podemos entender el amor de Dios en la Biblia? ¿Cómo es el amor de Dios? Bueno, en la Biblia podemos entender que su amor se manifiesta mediante su presencia y mediante su respaldo. Déjame te digo algo: el amor de Dios no es algo emocional. Nosotros normalmente, cuando pensamos en amor, lo atribuimos a las emociones, sentir cosas agradables por las personas, cosas que nos hacen sentir bien. Es un amor muy emocional, pero el amor de Dios está basado en su compromiso. El amor bíblico se basa en el compromiso. Entonces, ¿el compromiso de qué? El compromiso de estar con su pueblo y el compromiso de respaldar a su pueblo. Ese es el amor que se habla en la Biblia, y tú y yo necesitamos entender que acercarnos a la gracia de Dios es poder disfrutar de la presencia de Dios y disfrutar de su respaldo de Dios. Entonces, gracia, podríamos definirlo así: Dios me manifiesta su amor mediante su presencia y su respaldo, a pesar de que no lo merezco por mi pecado. Podemos definir la gracia de esa forma: a pesar de que mi pecado ha hecho
tantas cosas que me alejan del favor de Dios, aún así Dios está conmigo, Dios me respalda y esa es una manifestación de su amor. Hay una implicación en esto que se llama gracia. Ahora, no podemos entender gracia sin entender el otro concepto, la misericordia, porque la gracia y la misericordia van de la mano cuando se trata de la manifestación de Dios. En la gracia, Dios me da lo que no merezco por mis obras, pero va un poco más allá. Déjame te digo a qué se refiere. ¿Por qué digo que va más allá? Porque alguien tiene que recibir lo que sí merezco. La gracia implica eso. La gracia de Dios implica que alguien tiene que pagar por mis errores. La gracia de Dios implica que alguien tiene que cubrir mis pecados, porque también Dios es un Dios justo. Entonces su gracia no significa que Él simplemente se olvida de las cosas o pasa desapercibido nuestros pecados. No es así. Él tiene que cobrar ese pecado, Él tiene que pagar, o alguien tiene que pagar ese pecado. La gracia se manifiesta en el hecho de que no somos nosotros quienes pagan. En la misericordia, Dios me da lo que no merezco por mis acciones. Por mis acciones merezco castigo, por mis acciones merezco quizás alguna retribución en contra mía, pero Dios no me las da. Alguien toma mi lugar y ese alguien fue Cristo Jesús. Él llevó mi culpa. Por eso, Pablo expresa que somos salvos por gracia. Ahora déjame te digo algo. Ser salvos por gracia no significa que la salvación no tuvo un costo. Lo que implica es que Cristo Jesús tuvo que pagar el costo de nuestros errores. Y cuando tú y yo reflexionamos en esto, cuando tú y yo pensamos en esta realidad, nuestro corazón debería caer rendido a los pies de Cristo Jesús. Porque si fallamos, muchas veces no le damos importancia a nuestros errores, no le damos importancia a nuestros pecados, aquellas cosas que cometimos en contra de Dios, y sí son importantes. Fallamos delante de Dios, merecíamos la muerte, merecimos el castigo, pero Dios por su misericordia permite que Cristo sea el que pague por nuestras faltas. Eso es el maravilloso mensaje del Evangelio. Eso transforma nuestra vida. Cristo pagando por mis errores. ¿Cómo podemos entender lo que es la gracia y la misericordia? Quiero compartir esta pequeña alegoría, esta pequeña historia que a lo mejor nos permite poder identificar qué es gracia y qué es misericordia. Imagina que tú trabajas en una empresa donde tienes un sueldo base y aparte de ello tú tienes algunas comisiones, algunos incentivos por trabajar horas extras, por hacer algo de trabajo en casa, no sé, X cosa que al fin de semana te permite poder tener un cheque lo suficientemente sustancioso, un sueldo que te llena todas tus necesidades y llena todas aquellas necesidades de tu familia. Sin embargo, esta semana se te ocurre algo. Esta semana se te ocurre simplemente no ir a la empresa. No hay ninguna justificación. No estás pasando por enfermedad, no estás pasando por problemas familiares, no hay nada que justifique que tú faltaste a tus labores, simplemente no te presentaste. Llega el día sábado y entonces dices, hoy se cobra en la empresa, así es de que hoy sí tengo que ir a mis labores de trabajo. La pregunta es, ¿cuál debería ser la consecuencia de ello? A lo mejor algunos piensan, bueno, pues no recibir su sueldo, eso sería una gran recompensa, simplemente no recibir el sueldo, ¿verdad? La realidad es que como tú no te presentaste toda la semana, deberías ser despedido por incumplimiento de contrato. No tienes derecho más, no solamente a recibir un sueldo, sino ya no tienes derecho a ser parte de la empresa. Pero déjame te pinto esta escena. Imagínate que tú llegas el día sábado, sale al encuentro tu patrón, te recibe con una sonrisa, te da un fuerte abrazo y te dice, no te preocupes, yo sé que tienes necesidad de dinero, tú necesitas tu trabajo, así es de que no te preocupes, aquí está tu trabajo, no te vamos a despedir, la próxima semana puedes seguir viniendo. Yo puedo decirte que eso sería misericordia. ¿Sabes por qué? Porque no te dio lo que mereces. ¿Qué merecías? Ser despedido, ser corrido de la empresa. Merecías ya no ser parte de ellos. Pero al
permitirte tener todavía ese trabajo y a lo mejor solamente pagarte un día que fuiste a trabajar, eso es un acto de misericordia. No te dio lo que te mereces. Pero ahora, ¿cómo entendemos la gracia? Imagina que ese sábado llegas a la empresa, tu patrón sale a tu encuentro, te recibe con esa misma sonrisa, te recibe con ese mismo abrazo, te dice: no te preocupes, yo sé que necesitas dinero, así que aquí está tu trabajo, como la acción pasada. Pero no solo eso, aparte de eso, mete su mano a la bolsa y dice: mira, aquí está tu cheque, aquí está tu sueldo. En ese sobre vas a encontrar el sueldo más algunas comisiones, te dice tu patrón. ¿Sabes por qué? Porque yo decidí trabajar algunas horas extras para ayudarte a ti. Así es de que tienes un buen salario para que llenes todas tus necesidades. Ay, ¿quién no quisiera ese tipo de patrones, verdad? Eso sería gracia. ¿Sabes por qué? Porque no solamente pasó por alto tu ofensa o tu incumplimiento, sino que aparte de eso tomó tu lugar para suplir las necesidades, para que tú no sufrieras como consecuencia de las acciones. Esa es una forma muy simplemente de entender cómo sería la gracia. La gracia implica un sacrificio. La gracia implica que alguien puede tomar nuestro lugar. Entonces, en el concepto bíblico de gracia, precisamente ese es el concepto bíblico de gracia. Dios nos atribuye una vida justa gracias a Cristo y nos da su presencia a pesar de que nosotros no hicimos nada para merecerlo. Y entender este concepto promueve en nosotros una vida de gratitud. Cada vez que tú y yo entendemos o meditamos en las cosas que hicimos y lo que Dios está haciendo por nosotros, definitivamente nuestro corazón es movido a la gratitud. Ahora permíteme preguntar: ¿cuál es el costo que sí pagamos? Ok, nosotros, Cristo pagó por nuestros pecados, pero ¿qué sí hacemos nosotros? ¿Cuál es el costo que sí pagamos? La fe. ¿Por qué decimos que la fe es el costo que sí pagamos? Porque definitivamente la fe tiene algunas implicaciones y queremos hablar de ella. La fe es un concepto que se refiere a la confianza plena que determina nuestra obediencia. La fe nunca ha sido meramente algo intelectual, no es algo de conocimiento solamente. El conocimiento es parte, pero no se queda ahí. La fe tiene que ver con obediencia. Nuestra confianza se transmite o se transforma en obediencia. No es un concepto intelectual. Aceptar la verdad de que Cristo salva no es suficiente a manera intelectual. Tenemos que estar sujetos a Cristo Jesús. La fe bíblica es algo que radica en nuestra voluntad. Podemos decir que es una expresión de una voluntad rendida. Eso es la fe. Confío en Dios, rindo mi voluntad, le obedezco. El costo de la salvación es ceder mi voluntad. Ese es el costo. Entonces la fe involucra ceder mi voluntad. Es renunciar a mí mismo para en mi vida cumplir los deseos de Dios. Ese es el costo que tú y yo tenemos. Definitivamente hay un costo en la fe. Esa es: rindo mi voluntad, renuncio a mi voluntad para que en mi vida se cumplan los planes de Dios. Definitivamente, al entender esto, la salvación no es algo sencillo en cuestión de que involucra que rindamos nuestra voluntad, pero es algo posible porque Cristo está para respaldarnos. Y precisamente el apóstol Pablo decía estas palabras en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas son las palabras de Pablo. Él entendía el costo de la fe. ¿Y cuál era el costo de su fe? Que ahora ya no vivía él su vida, ahora estaba viviendo la vida de Cristo Jesús. Había renunciado a sus planes, había renunciado a todos sus proyectos que tenía, había renunciado a tantas cosas por causa de Cristo Jesús, porque encontró en Cristo Jesús un llamado. Entonces, Dios, de la misma manera,
nos ha llamado a nosotros, y encontrarnos con ese llamado nos debe llevar a ceder nuestra voluntad y atrevernos a renunciar a muchas cosas por la fe para cumplir la expectativa de Dios. Escucha esto: la gracia no es un pretexto para no tener una vida de compromiso con Cristo, para nada. La gracia nunca debe funcionar como un pretexto. Al contrario, es la plataforma de una vida rendida por gratitud a Él. Cuando yo pienso en la gracia de Dios, esa es mi plataforma para decir: voy a vivir una vida de entrega, una vida de compromiso a Él, porque Él hizo todo por mí, porque Él se entregó para mi salvación. Y quiero terminar con esto: ¿cuál es el fin de la salvación? ¿Cuál es el fin de la salvación? Dice Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero termina diciendo: no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia elimina toda jactancia y atrae nuestro corazón, entendiendo que Dios es el único que merece la gloria. Una persona que entiende la gracia de Dios vive y expresa su amor a Dios mediante una vida de servicio. La gracia elimina toda jactancia y atrae nuestro corazón a Dios, entendiendo que es Dios el único que merece toda gloria. Una persona, un creyente que ha entendido la gracia de Dios, expresa su entendimiento mediante una vida de entrega, como lo hizo el apóstol Pablo, mediante una vida de servicio a Dios, desarrollando una vida que procura glorificar, dar honor a nuestro Dios. Que ese sea nuestro entendimiento, que tú y yo comprendamos el valor de la obra de Cristo Jesús, y que al mismo tiempo podamos caer rendidos, entendiendo que es su gracia la que está con nosotros. Su presencia, su amor es suficiente para que tú y yo sigamos caminando. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar este devocional, y te animo a que sigas escuchando cada una de estas meditaciones.